Te saludo con la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La verdad que el de hoy es un tema sencillo de comprender, pero cuando nosotros lleguemos ante la presencia del Señor, Él no nos va a preguntar cuánto evangelio comprendimos, cuánto conocimiento acumulamos, sino cuánto evangelio vivimos, cuánto evangelio predicamos. Cuando delante de Él se postre toda rodilla y todos proclamen que Él es el Señor, Él juzgará a su pueblo, hermanos. Y su pueblo, nosotros, que fuimos comprados con la sangre de su Hijo, no con oro ni con plata, con la sangre de su precioso Hijo en la cruz, nosotros daremos cuenta qué hemos hecho con eso. Daremos cuentas, hermanos. De nuevo, no es cuánto evangelio conocemos, no es el conocimiento acumulado, es cuánto evangelio hemos dado, cuánto hemos hecho. Sí, la salvación, hermanos, es por gracia, por misericordia de nuestro Señor, pero Él nos salvó para que vivamos por y para Él. Y parece tan fácil, gracias José, tan fácil comprender esta idea para nosotros. Es muy fácil de entender, pero es tan difícil de aplicar. Tan difícil es de aplicar que Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Filipos, le dice: cuiden de su llamado a la salvación, porque es Dios que produce en vosotros el querer y el hacer. Tan difícil es para nosotros llevar a cabo lo que el Señor nos dio, el pasar del dicho al hecho, que aún su Espíritu Santo tiene que producir en nosotros el querer y el hacer. El mensaje o el sermón de hoy se llama El sembrador y la semilla. Y vamos a seguir compartiendo, como lo hemos hecho hasta ahora, expositiva y consecutivamente, el Evangelio de Marcos. El capítulo 4, versículo 21 al 34, inclusive vamos a ir. Jesús, después de comentar la parábola del sembrador, también les dijo: ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís. En otras versiones se traduce como: atiendan a lo que oyen. Porque con la medida que miden, serán medidos. Y a unos se añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene, se le quitará. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también: ¿a qué haremos semejante el reino de Dios, o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo,
termina cerrando, como vimos el sermón pasado de nuestro pastor, de la misma forma. De la misma forma, a sus discípulos les declaraba les explicaba lo que además a los demás les daba en parábolas. Ahora estamos en época de siembra de girasol. Yo lo sé porque en una época fui medio agricultor en Gaudí Correntino. Y justamente estas son parábolas agrícolas, ¿sí? Entonces es como que es muy bueno para entenderlo. Y me venía a la mente cómo me sentiría yo o cómo se sentiría usted si alquila, tiene un campo de su propiedad y manda a alguien a sembrar, ¿sí? Y bueno, al cabo de varios días usted va y dice, bueno, ya pasaron varios días, habrá germinado la semillita, la plantita ya tiene que estar saliendo. Y resulta que llega al campo y encuentra el chango que usted mandó a sembrar sentado arriba de las bolsas comiendo el girasol. Me imagino, se pondría un poquito nervioso, ¿no? O que le haya dicho, mirá, tenés que echar, Gastón va a saber más, pero creo yo, no sé, unas tantas semillas por metro, son 3 semillas de girasol por metro, ¿sí? Me acuerdo algo. 3 semillitas por metro. Resulta que calculamos la cantidad de semillas aproximada que trae cada bolsa, medimos todo, tenés que ponerle tanto a la sembradora, le regulamos, sembrá. Y volvemos al otro día y resulta que sí sembró, esta vez ya no se comió las semillas, pero sembró la mitad de lo que le dimos. ¿Y el gasto? Y el combustible se gastó. Y el día del peón hay que pagarlo. Y ya está. Y te sentirías medio frustrado, ¿no? Teniendo un empleado de esa calaña, podríamos decir. Creo que vamos entendiendo por dónde viene, ¿no? Vamos entendiendo por dónde viene. En el sermón anterior, como decía, cuando predicó nuestro pastor, él habló sobre los terrenos, ¿sí? Si bien era la parábola de esta sección, Jesús habla y da varias parábolas agrícolas, como le decía, y el pastor habló sobre los distintos tipos de terreno en los cuales la semilla, que es el Evangelio, es sembrada, refiriéndose a los tipos de corazones que tienen las personas y cómo estas personas del mundo rechazan o reciben el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es la semilla, el campo o la tierra es el corazón de cada persona. Y hoy vamos a abocarnos a la relación que hay entre el sembrador y la semilla. Hoy vamos a analizar no los terrenos en particular, sino vamos a ir al sembrador y a la semilla, al Evangelio, ¿sí? Y es decir, el Evangelio es la semilla y nosotros, todos los hijos del Señor, somos sembradores. Hermanos, no es que el Evangelio debe predicar el evangelista. Todos somos evangelistas. Todos fuimos llamados a predicar el Evangelio. No es una labor que tiene que predicarla el pastor solamente o los líderes. Hoy estábamos hablando a la mañana en el devocional con los chicos y Alelí hablábamos sobre el Evangelio. Y justo veíamos cuando Jesús la pesca milagrosa y cómo había que pescar hombres ahora, ¿sí? Jesús lo llama a Pedro a pescar hombres. ¿Y cómo? Y con el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es contarle al otro quién es Jesús y para qué vino. Si lo puede entender un niño, hermano, lo puede entender cualquiera. Que lo crea o no lo crea, es obra del Señor. Es obra del labrador que prepara el campo, ese corazón. Pero es necesario, hermanos, que tengamos en claro qué es el Evangelio para poder contarles a otros para qué vino el Señor a esta tierra.
Esa es la buena noticia, que Cristo, que Dios se hizo hombre en Jesús para salvarnos de nuestros pecados y darnos vida eterna, porque merecíamos el infierno. ¿Vio qué sencilla que es la idea? Pero qué difícil es transmitirla, ¿no? Vamos a empezar primero con la disposición del sembrador, ¿sí? El primer encabezado, diría el pastor, es la disposición que el sembrador debe tener. Y hay dos disposiciones que nosotros encontramos en este texto, y la primera es no guardarse la semilla para sí mismo, como vimos el ejemplo, no guardarse, no quedarse con la semilla que le fue dada. El Evangelio que nos ha sido dado es la semilla que debe ser sembrada en el corazón de cada persona que nos rodea, ¿sí? Nosotros hemos sido puestos en esta tierra para sembrar. ¿Y dónde es nuestro radio de trabajo? Todas las personas que el Señor nos ha dado, y muchas veces queremos, como está muy de moda, alcanzar naciones y ir y no ser misionero acá, misionero allá, pero no evangelizamos ni al vecino, ni a nuestros hijos, ni a nuestros padres, ni a nuestros esposos, ni a nuestras esposas. Y queremos evangelizar el mundo. Y ni aún a nosotros mismos nos predicamos el Evangelio. Estos días estábamos hablando con un grupo de hermanos, qué importante es que domingo tras domingo se vuelva a predicar el Evangelio. Una y otra vez necesitamos recordarnos a nosotros mismos el Evangelio, que Cristo murió por nosotros. Así como Jesús describe y hace un paralelismo entre la luz y la semilla. Dice Jesús que pasa a dar una imagen de la semilla comparada con la luz. Dice la semilla es como una luz que ilumina todo alrededor. Y esa semilla que nos fue dada es un don. Y no es de uso simple, particular, sino para ser usado en beneficio de todos los demás, incluido esto el Evangelio, el cual es un regalo. Es decir, todo lo que Dios te dio, lo que Él te ha dado, es para compartirlo, es para en beneficio del otro, incluido el Evangelio. La salvación es de, podríamos decir, efecto personal, pero con sentido general, con aplicación general. Dios ha llegado, y usted dígame si no es cierto, ha llegado a familias enteras a través de pequeños que han escuchado el Evangelio tal vez en la escuelita dominical, o por ahí uno, y ¡bum!, se expande. El carcelero de Filipos, ¿sí? Creyó él y creyó toda su casa. El centurión, y tantos otros ejemplos que encontramos en la Biblia y a lo largo de la historia y aún entre nosotros mismos. El Evangelio, hermanos, todo lo que Dios nos ha dado es para ponerlo en beneficio del otro. No podemos vivir nuestra vida en aislamiento, porque somos parte de un cuerpo y encima debemos darlo a los demás. Debemos ser, dice Jesús, como candeleros, ¿sí? ¿Qué se hace con la luz del Evangelio, con Cristo que hemos recibido? Jesús dice, se la pone sobre un candelero. Y muchas veces nosotros, que Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo, somos como una luz tenue, como una vela que se va derritiendo. Y es tan rápido lo que pasa en la vida, hermanos. Yo hoy pensaba, cuando terminé el colegio, y parece que fue ayer, ¿no? Para mí. Y dije, tenía 18 añitos cuando terminé el colegio. Y resulta que pasaron 18 más. Y dije, ¿cuándo pasó? Y cuando pasen otros 18 voy a tener 50 y es un soplo, la vida. ¿Y qué hacemos? Está
lleno, hermanos, este pasaje de aplicación personal, así que no vamos a esperar la conclusión para ir aplicando en nuestra vida, sino que a lo largo del texto la vamos a ir aplicando, porque tiene mucho para dar. Debemos resplandecer en esta vida, aunque sea un tiempo corto, hermanos, aunque seamos como una vela hasta que el sol de justicia, que es Cristo, resplandezca en todos y en todo. Esta vida es como una noche oscura. Como dice Pablo, debemos alumbrar en medio de esta noche oscura hasta que el sol de justicia, que es Cristo, resplandezca, hasta que venga el día. Pero hemos sido puestos como luminares, hermanos. Entonces, ante esto, como en las parábolas de las 10 vírgenes, el Espíritu Santo es asociado con el aceite que es necesario para que la lámpara alumbre. Es decir, nosotros no tenemos esta luz emitida por nuestra propia naturaleza, sino que es algo que, como decía nuestro hermano, hoy contenemos en candelabros, en vasos de barro, una luz, un aceite que hace que dé luz, y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el combustible de nuestras lámparas, así que nunca debemos olvidar que no es lo que somos, hermanos, es lo que nosotros contenemos. No es lo que somos, es lo que contenemos, hermanos. Y nosotros contenemos a Cristo, quien es la luz del mundo. Llevamos el nombre de Cristo a toda nación. Pablo dice en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, hablando del Evangelio, justamente él venía hablando del Evangelio y de la iluminación del Evangelio, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Pablo está diciendo, ustedes no son candelabros de oro, son vasos de barro donde se depositó aceite y se le prendió la mecha, y durarán hasta que Dios quiera y deberán alumbrar el tiempo que estén presentes. Somos eso, hermanos. Somos lo que contenemos. Somos cristianos primeramente, y luego maestros, y luego comerciantes, y luego trabajadores, y luego todo lo demás. Somos cristianos porque contenemos a Cristo. Esta luz es la semilla de Dios mostrada a los hombres en Cristo. Este es Jesús. Este es el Evangelio. Ahora dice que no debemos guardar esta luz bajo un almud. ¿Sabes lo que era el almud? El almud era una cajita de madera, era una medida de grano que se utilizaba para medir, así como nosotros en el campo decimos, y meterle 2 tachos. Bueno, era un tachito, pero de madera, donde se le rellenaba de semilla y servía para eso, para medir el grano, para trabajo. El tema es que cuando eso se agarraba y se lo ponía a veces a esa cajita dada vuelta para apoyar la vela arriba y para que arda ahí, o el candelero, para que ilumine, entonces lo usaba medio como una mesita ahí, ¿no? Y esto, hermanos, podemos representarlo o asociarlo con el trabajo, que muchas veces nos consume el tiempo y la energía de tal forma que ahoga y finalmente apaga la luz que nos fue encomendada. El almud. Muchas veces nuestras preocupaciones, no estoy diciendo que usted renuncie a su trabajo y se vaya a predicar de tiempo completo, pero muchas veces, teniendo la oportunidad de hablar del Evangelio o teniendo la oportunidad de predicar, decimos, no, pero yo tengo algo que hacer todavía. Y nos pasa lo mismo que describía el pastor el fin de semana pasado, como ese terreno donde las hierbas, las preocupaciones de este mundo, aún preocupaciones dignas, porque el trabajo es dado por Dios, hermanos. No es algo malo, pero como dijo nuestro pastor hace 2 fines de semana atrás, tenemos que diferenciar entre lo correcto y lo importante. Entre lo correcto y lo importante. ¿Es correcto trabajar? Es correcto. Pero es más importante que a través del trabajo demos gloria a Dios. Y usted me va a decir, bueno, pero si mi jefe
me ve predicando el Evangelio, ¿no? La primera excusa que se nos viene. Pregunta, ¿cuántos memes compartiste? Revisa tu chat con tus compañeros de trabajo, ¿cuántos memes, cuántos reels y cuánta cosa compartiste, cuántas charlas compartiste con tus compañeros de trabajo, con tus empleados, con tus patrones? ¿Y cuánto tiempo les predicaste el Evangelio? Hermanos, nosotros debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué otra mayor demostración de amor hay que predicarles el Evangelio que da vida eterna? Pero también dice Jesús, no debemos guardar esta luz, debajo de una cama. Si ponemos la luz debajo de la cama va a alumbrar, pero va a alumbrar un rango de visión muy bajo, vamos a ver lo que está en el piso, pero nos va a quedar todo muy oscuro arriba. La cama puede ser asociado en este contexto como la pereza o las distracciones de este mundo, ¿sí? El descanso, el entretenimiento, me voy a tirar un rato, voy a hacer cualquier otra cosa, pero no predicar el Evangelio. O le voy a dar el rango de visión mínimo al Evangelio. Voy a conocer el Evangelio, pero no lo voy a predicar tanto, no lo voy a hablar tanto. Entonces es como que si lo que nos fue dado esté bajo la cama, se vea penita que somos cristianos. Así. Y eso nos lleva a la segunda disposición del sembrador, que es tener cuidado y ser diligentes. Jesús dice, no, nada oculto hay ni escondido que no haya de salir a la luz. La semilla del Evangelio expone como la luz que alumbra a los hombres para salvación, pero al hacerlo, también necesaria e inevitablemente, hermanos, mostrará sus pecados. Cuando usted acerca la luz a algo, y eso hace la semilla del Evangelio al ser como una semilla de luz, expone. Les alumbra el entendimiento, pero ese alumbramiento del entendimiento le hacen ver que están en pecado, que estamos en pecado. Por eso muchos le dicen, oso, que no me caiga la semillita. ¿Por qué? No me quiero acercar a la luz, porque mis obras son malas. Y también tenemos que tener en cuenta, hermanos, que el enemigo de nuestro Dios también siembra. Y siembra un falso evangelio, obviamente. Así como la semilla buena germina, nace y con el tiempo lleva fruto, la semilla de cizaña germina, nace y tarde o temprano, hermanos, expone su fruto malo. Me puse a estudiar lo que es la cizaña. Me puse a ver un poquito ahí qué es lo. Y no es que la cizaña no lleva fruto, que es una planta vana, no, lleva frutos, pero ese fruto es parasitado por el cornezuelo, es que es un hongo tóxico de propiedades alucinógenas, o sea, sirve para drogarse, digamos, en proporciones grandes. La cizaña no es inofensiva. Por eso Jesús dijo que crezcan juntos, pero en el momento de los afuera. Y debemos saber, hermanos, debemos ser conscientes, debemos saber bien qué es el trigo, debemos saber bien qué es el Evangelio para poder diferenciar de lo que no es, porque generalmente el fruto del Evangelio falso es tan parecido al nuestro, pero es cualquier tipo de alucinaciones, provoca cualquier tipo de alucinaciones, que creas cualquier cosa menos lo que es el Evangelio verdadero. Dígame si no es cierto, actúa hasta como una droga en los demás. Y comen eso pensando que es pan de vida, pero es pan de muerte, porque hacen su harina con cizaña y no con trigo. Y alucinan, y alucinando se mueren.
Por eso es necesario que como sembradores sepamos qué tipo de semilla estamos sembrando. ¿Estamos sembrando el verdadero evangelio o el falso evangelio? Por eso Jesús dice, presten atención a lo que oyen. Nosotros actuamos en base a lo que consideramos importante en nuestra vida, ¿sí? Lo que nosotros nos gusta, eso hacemos. Lo que llama la atención de nuestro corazón, eso seguimos. En eso ponemos manos a la obra, ¿sí? Si nos gusta la mecánica, y bueno, vamos a ir todo, hasta nuestros videos de sugerencia van a estar llenos de todo mecánica, porque nos gusta la mecánica, ¿no? Ahora, y así. ¿Y el Evangelio? Hermanos, no debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Si nuestras acciones van en sentido contrario o somos pasivos en cuanto a lo que nosotros decimos creer, nuestra fe es vacía, es muerta, hermanos. Si no actuamos, nos decimos cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mi corazón. Perfecto. Dalo. Llévalo. Y Jesús dice esto, tengan cuidado, sean diligentes, porque con la medida que midan serán medidos. El contexto sugiere la idea de que si sembramos poco, también segaremos poco. En la medida que usemos bien los dones que nos han sido dados, se aumentará nuestra capacidad y administraremos nuevas responsabilidades. Pero si en lo poco no somos fieles, Señor, envíame a las naciones. 15 años que venimos a la iglesia y seguimos esperando que algún día, y no va a venir el pastor y te va a decir, che, ¿querés ir de misionero a la India? Vos tenés que mostrar disposición. Y queremos responsabilidades y queremos grandes cosas de parte de Dios, y en lo poco no somos fieles. En lo poco, hermanos. No podemos administrar ni siquiera bien nuestro tiempo y queremos administrar lo del Señor. Ordenemos nuestra vida en lo poco, en lo mínimo, para poder servir al Señor en más responsabilidades, para poder crecer. No hay crecimiento sin orden, no hay crecimiento sin orden, no hay crecimiento sin orden. El Señor es justo. Y aquel buen siervo y fiel que administra bien lo que el Señor le ha dado, Él lo pondrá sobre más. El que no, hermanos. Con la medida que ustedes miden, serán medidos. Seré medido. Seremos. Es como, hermanos, el hierro. El hierro es un material muy fuerte, muy usado para un montón de... Bueno, tiene muchos usos, pero si lo dejamos tirado por ahí, ¿qué pasa? Se oxida y con el tiempo pasa a no servir. Es lo mismo. Esta parábola nos recuerda a la parábola de los talentos, la cual, hermanos, nos deja bien en claro que si no hacemos uso de lo que Dios nos ha dado para que hagamos, nos será quitado y entregado a otro. Hermanos, no es broma. El Señor nos va a llamar, el Señor de la mies nos va a llamar a rendir cuentas por lo que hemos hecho con lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual de lo alto en Cristo. Nosotros hemos sido predestinados a la gloria, hermanos. Hemos recibido el Evangelio, hemos creído. Pero si nosotros nos lo guardamos para nosotros, estamos pecando de egoísmo. Si Cristo es para nosotros la razón de nuestra vida, si es nuestro tesoro, hermanos, ¿por qué no compartimos con los demás? ¿Por qué no hablamos el Evangelio de Cristo? Sí, el Espíritu Santo hará la obra de convencimiento, pero es nuestro trabajo sembrar, sembrar, sembrar. Ahora, el segundo punto es la semilla y su crecimiento. Tenemos que tener en claro, hermanos, que a nosotros se nos encomienda trabajar, sembrar y regar, como dice Pablo, pero debemos confiar
y dejar, como dice un viejo himno, el resultado al Señor. Sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de Dios. Y dejaré, pero dejaré el resultado al Señor. Es decir, Dios no nos va a pedir a nosotros cuenta de cuánto rindió ese fruto, sino que nos va a pedir cuenta de cuánto sembramos, simple y llanamente de eso, hermanos. La germinación y el crecimiento los da el Señor. Miren, ¿qué pensaríamos nosotros si vemos un agricultor que sale al campo todas las mañanas y a ver la plantita de girasol ahí y le agarra y le empieza a frotar las hojitas así, ¿no? Liño por liño, y empieza a frotar para que crezca, ¿no? Le voy a masajear ahí para que pensaría, desvaría. ¿Qué está haciendo? Aunque parezca perdida muchas veces la semilla que nosotros damos, hermanos, no podemos obligar a la planta a salir, a la semilla a germinar. El crecimiento, debemos confiar, hermanos. Debemos asegurarnos de algo tan simple y sencillo como sembrar el correcto evangelio, sembrarlo. Y que sea el evangelio correcto. La semilla que Dios te dio, esa sembrarla. Nada más. El crecimiento, sí, después Dios da la capacidad de regar esa plantita, pero el nacimiento, el que haga efecto en el corazón de la otra persona, es obra del Señor. Entonces, como el agricultor termina de sembrar y dice, Señor, que nazca. Señor, que tu palabra haga efecto. Porque como dije, aunque parezca perdida en medio de la tierra, si la semilla fue sembrada en buena tierra, se abrirá paso y brotará. A veces luego de bastante tiempo, hermanos. Hay semillas que nacen más rápido que otras, pero nacen al fin. Nosotros no sabemos, hermanos, así como dice que el agricultor no sabe cómo sucede ahí ese proceso plantita por plantita. Nosotros, hermanos, no sabemos cómo es que el Espíritu Santo actúa en el corazón del hombre para que la palabra de gracia se convierta en una obra de gracia. El predicador no regenera, hermanos. Eso de yo gané tantas almas para el Señor, no, hermanos. El Señor gana las almas. Nosotros sembramos. El predicador nos regenera, Dios lo hace. Él transforma, Él cambia. Él es el labrador que prepara el terreno y nosotros solamente cumplimos la labor de depositar la semilla. Pero una vez que esa planta empieza a germinar y empieza a crecer, lo hace sin prisa y sin pausa, porque el crecimiento también es dado por Dios mismo. Primero el tallo, luego la espiga, como Jesús dijo, y luego ese fruto se llena. El crecimiento es gradual y llega a dar fruto abundante, el cual será recogido al final de los tiempos. Como Jesús mismo dijo, y está escrito en Marcos, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. El Señor es el dueño de la mies, Él prepara el terreno. Y vio qué simple que es solamente agarrar la semillita y sembrar el Evangelio. Pero ¿cuánto nos cuesta llevarlo a cabo? Ahora me gustaría ver el tamaño y los frutos de la semilla. El tamaño de la semilla es descrito como un grano de mostaza, muy pequeño. Si alguien comió alguna vez mostaza casera, ¿sí?, probó, puede ver la semillita de mostaza, lo pequeña que es. Era muy común en Palestina en esa época. Pero aunque la semilla sea pequeña, el árbol que de ella salga puede ser grande. La planta de mostaza, de la mostaza de Palestina, era un arbusto que crecía hasta llegar a los 5 metros más o menos de alto y se transformaba en la planta más grande de los huertos. Incluso que llegaban las aves a hacer nidos ahí. Hermanos, todo el trabajo hecho fielmente no es en vano.
servirá a los propósitos del dueño del campo. Su obra no fallará, hermanos. Su palabra saldrá de su boca y hará todo para aquello lo cual el Señor ha enviado. Y el Evangelio es una palabra. Nuestra semilla es una palabra, por eso la sembramos a través de la palabra. Sale de la boca del Señor, va por la nuestra y llega al corazón del hombre por medio de la obra del Espíritu Santo. Abre el terreno, cae y el crecimiento lo da Él. Pero ese proceso, hermanos, aunque sea para nosotros tan pequeño, el Evangelio, el mensaje poderoso que cambia vidas. Hermanos, el brazo de nuestro labrador no se va a cansar ni a cortar para salvar, hasta que el último de los escogidos sea salvo, y entonces vendrá el fin. Y hasta ese día el Señor nos sostendrá. Y será tan grande la planta que incluso hasta las aves que están de paso, la gente de este mundo, nosotros según el contexto de los evangelios, vemos que las aves y del Antiguo Testamento eran, se referían a las aves cuando hablaban de personas que están fuera del pueblo de Dios, ¿sí? Que vienen, toman y se van, ¿sí? Incluso vimos en la parábola de los terrenos, ¿qué pasaba? Que las aves vienen, toman esa semilla y se van. Ahora esas aves, dice que vienen y anidan en la planta que se hizo tan grande que aún anidan. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano no solamente va a servir a su comunidad, a la iglesia, sino que hasta las personas del mundo podrán beneficiarse del carácter piadoso del cristiano. Es decir, nuestro testimonio externo, hermanos. Que aún los impíos, miren, un caso Lot. Lot era una persona que habitaba en una comunidad de impíos totalmente. Nosotros ya sabemos, conocemos la historia. Pero dice que Lot se sentaba a las puertas de la ciudad y juzgaba entre ellos. Era juez entre ellos. Nosotros sabemos que vivimos, hermanos, en épocas difíciles, en una generación que no toma a Dios en cuenta. Pero aún ahí es donde tenemos que brillar. La luz brilla en la oscuridad. Acá somos todos velitas y candeleros ardientes, ¿sí? Y acá es lindo, estamos todos iluminados. Pero cuando salimos es donde se ve la luz. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Los frutos que la semilla produce, es decir, la evidencia que produce el Evangelio creído y vivido en la persona, no es otra cosa que los rasgos de un carácter transformado. Eso en Gálatas 5 se menciona. Y dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Un auto nuevo, una casa, una empresa, naciones, ¿no? No dice eso, ¿no? Como dice el hermano Pablo, no dice eso. Todo lo que menciona es rasgo de un carácter de la persona. Templanza, bondad, paciencia, benignidad, mansedumbre. Contra esas cosas no hay ley, dice Pablo, como diciendo, si una persona tiene ese carácter, no hay, ¿de qué se le puede acusar? Los frutos de Dios en las personas, los frutos que lleva un verdadero cristiano, no son las cosas que posee, sino lo que Él es. Hermanos, esa es la gran diferencia entre la religiosidad y el verdadero cristiano. Que el religioso puede llegar a ser lo que la psicología incluso puede lograr en los seres humanos, que es que vos dejes de hacer ciertas cosas, que dejes de decir ciertas cosas, pero no va a cambiar tu esencia. Hay una frase de una película muy conocida, El secreto de sus ojos, que dice, el hombre puede cambiar de todo. De religión, de mil cosas, pero no puede cambiar su pasión. ¿Y de dónde provienen, dice Pablo, los conflictos que ustedes tienen adentro? ¿No es de sus pasiones? ¿Es Cristo nuestra pasión, hermanos? ¿Qué evidencias hay en lo que somos? Cristianos, porque somos parecidos a Cristo. ¿Se da cuenta? El término nos lo dice.
Si somos cristianos es porque somos parecidos a Cristo. Y no físicamente, en el carácter de Cristo. Y termino como otro fruto muy importante. Primera de Juan 3:9. Dice, todo aquel que ha nacido de Dios, mire, todo aquel que ha nacido, que es la semilla que Dios ha plantado, el Evangelio, sí, la persona nace en Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la semilla de Dios, el Evangelio, permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Esto quiere decir, hermanos, que un correcto entendimiento del Evangelio nos hará comprender que nuestros pecados ofenden a Dios. Y puesto que Él es ahora nuestro Padre, nos apartaremos consciente y constantemente del pecado. No significa que ocasionalmente no podamos pecar, pero ya no formará parte de nuestra práctica diaria. Porque dice, no puede pecar, no le nace ya. No practica el pecado, no forma parte de sus hábitos. ¿Puede pecar un cristiano? Puede pecar un cristiano. Puede llegar a hacerlo, no debe, pero puede llegar a encontrarse, como decía Spurgeon, ocasionalmente con el pecado, pero no va a convivir con él. No va a ser parte de nuestra práctica. Nuestra relación con Dios, hermanos, es directamente proporcional a nuestra relación con el pecado. Como conclusión, para nosotros, si es que creemos que somos sembradores, que somos cristianos, dos cositas. No nos comamos la semilla, hermanos, sembrémosla. A todos nosotros nos ha sido dada una medida del conocimiento de la palabra. ¿Quién más? ¿Quién menos? Pero como les dije hoy, no va a ser juzgado nuestro nivel de conocimiento, sino lo que hicimos con lo que Dios nos dio. Porque a uno se le da 5, a otro se le da 4, a otro se le da 2. Y yo voy a predicar, pero no voy a tocar la guitarra como Mauro, o no voy a cantar como Betty. Pero ella responderá por lo que se le dio a ella, Mauro por lo que se le dio a él, y yo por lo que se me dio a mí. Y no toco la batería como Checho. Pero nos será encomendado. Y no es eso nomás. Porque como dije, todos sembramos, hermanos. Todos sembramos el Evangelio. Y después, ministro acá, ministro acá, ministro. Pero todos debemos predicar el Evangelio. No, porque yo toco en la iglesia, entonces yo no predico. No, hermanos, somos sembradores primero. Sembradores del Evangelio. Si somos mezquinos en cuanto a la medida que repartimos, seremos castigados, hermanos. No alcanza con contener la luz, hay que llevarla a otros. Debemos exponer, hablar, predicar el Evangelio. No nos guardemos, hermanos, detrás de esta excusa que está muy de moda y que dice que, bueno, el testimonio. Yo predico con mi testimonio, ¿no? Es tan común mi testimonio. Yo con lo que yo soy, yo hablo al mundo. Todos me miran a mí y saben que yo soy un buen hombre. ¿Y con eso qué? ¿Se salvan? ¿Qué salva? ¿Tu buen testimonio o salva que Cristo? ¿Te das cuenta que no es lo que sos, es lo que contenés? No, pero el testimonio es claro. Obviamente debemos vivir el Evangelio, pero el testimonio nos salva, hermanos. ¿El Evangelio qué es? Es un mensaje y como tal necesita ser predicado. Debemos hablar. Debemos hablarlo, debemos compartirlo. Es una buena noticia. La buena noticia necesita ser dada. Porque si nosotros decimos que vamos a vivir con el buen testimonio, nomás estamos haciendo como si fuese que terminó una guerra y nadie se avisa nada de que terminó la guerra. Entonces, algunos vecinos que saben que terminó la guerra empiezan a actuar normal
y hacer sus labores sin ya preocuparse porque el enemigo venga ya. Pero su otro vecino que está al lado está sufriendo y todavía está escondido y no puede salir. Y así somos, hermanos. No le avisamos al mundo que se terminó la guerra entre Dios y el hombre por medio de Cristo. Somos egoístas, hermanos. Reconozcámoslo. Hermanos, no me cuesta hablar. Me cuesta a mí. De la abundancia del corazón habla la boca. Corta, sencilla y clara la frase que Jesús dijo. Muchas veces hablamos mucho de economía, de política, de fútbol, de todo, sabemos de todo. ¿Y el Evangelio? Eso es sembrar, hermanos. Ahora, amigo mío, alguno de ustedes que no tiene a Cristo como Señor, como Salvador de sus vidas, déjame decirte algo muy importante. Así como la semilla no puede germinar si primero no muere, debes morir a vos primero para tener vida nueva y eterna en Cristo. Debes renunciar a la vida que tenías hasta ahora, eso significa morir. Renunciar a la vida que tenías hasta ahora, renunciar a tus deseos, a tus acciones, a tus palabras y pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios y pedirle perdón. Eso es morir. Y creer en Él como aquella semilla perfecta que nos fue dada desde los cielos, que fue sembrada en esta tierra, dispuesta a morir por nosotros, pero que resucitó desde las profundidades de esta tierra y vive para siempre. Y como una vid nos sostiene como pámpanos, como ramas, a todos aquellos que creyendo fuimos injertados en Él. Este es nuestro Cristo ante quien nos rendimos. Este es el Cristo que nace en nuestros corazones cuando morimos a nosotros mismos. Nosotros, los cristianos, somos aquellos que en Él vivimos, en Él nos sostenemos y en Él nos sustentamos. En Él llevamos fruto y en Él viviremos eternamente, hermanos. Vení a Cristo, morí a vos mismo y vas a vivir por Cristo y en Cristo por la eternidad. Que Dios lo bendiga, que les sea de provecho, hermanos. De verdad, sé que la palabra es dura. Créanme que también lo fue para mí. Pero el Señor es bueno, hermanos. El Señor nos habla porque nos ama como a hijos. Nos habla como a hijos. Que Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Padre, Señor, tú eres digno de toda gloria y de toda honra. Tú eres el Dios que mandó a su Hijo a que muriera por cada uno de nuestros pecados, Señor. Y nos pusiste en esta tierra para que sembremos, para que demos fruto y sembremos, Señor. Para que podamos explicarle a los demás, Señor, la bendita gracia que es tu Evangelio, que es Cristo. Señor, permite que podamos ver nuestra gran responsabilidad, Señor. Nos encantan nuestros privilegios como hijos, Señor, pero ayúdanos a entender nuestras responsabilidades, Señor. Que seamos como ese hijo de la parábola que contó el maestro, que cuando su padre le dijo, ve, que vayamos, Señor, a trabajar en la viña, que vayamos a sembrar. Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.